Saludo a Marco Fernández, profesor investigador asociado a México Evalúa, experto en temas educativos. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Leo? Muy buenas noches. Oye, Marco, pues segundo semestre en el que los niños, los jóvenes no están yendo a clases presenciales, sino que las están tomando vía remota. Hemos dejado de hablar del tema. Pronto entrará una nueva secretaria de Educación Pública. En fin, un poco, yo sé que tú lo estás siguiendo cotidianamente este tema. Dinos qué está pasando, Marco. Mira, yo creo que podríamos dividir nuestra conversación en tres partes. Por un lado, ¿dónde estamos? ¿Cuáles son las afectaciones que se están observando? Por el otro lado, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se vislumbra por parte de la autoridad, tanto federal como de la autoridad de los estados? ¿Qué se están imaginando ellos de cómo será eventualmente un regreso presencial a clases? Y las acciones, digamos, de largo plazo y si hay los recursos para poder atajar las contenciones, atajar las afectaciones educativas. ¿Dónde estamos? Claramente tenemos un problema, ya vamos para un año de clases a la distancia, donde pues se han hecho esfuerzos para mantener algún tipo de aprendizaje, principalmente por la televisión, y aunque ha habido mejora respecto a la última conversación que tuvimos y esfuerzos para mejorar el contenido de los programas, poner a maestros a darlos, ya no hacer los pegotes de programas extranjeros y demás. Lo cierto es que, pues sí, hay muchos desafíos, porque por un lado, el punto nodal, que es lograr facilitar la comunicación constante o periódica entre el alumno y su maestro para poder pues, tener clarificación de dudas. No es como que te sientes en la televisión Sí. y voilà, viene el conocimiento. Además, los estudiantes, Leo, tú te acordarás cuando fuiste a la escuela, no todos aprendemos a la misma velocidad y muchas veces cuando necesitamos cosas que no nos quedan claras, pues sí necesitamos levantar la mano y preguntarle a nuestras maestras, profesores, a nuestros compañeros. Y esa parte, el Estado mexicano, lamentablemente, a diferencia de lo que han hecho en otros países como Colombia o Uruguay, donde pusieron dinero extra y lograron un acuerdo con las telefónicas para permitir datos que facilitaran ese contacto entre docentes y sus alumnos. Aquí nada de nada, hubo recortes presupuestales y en ese sentido la parte del aprendizaje es muy preocupante. Esa es primera parte de la radiografía. Segunda parte de la radiografía, Leo. Tenemos un problema muy serio para todos los que somos, tenemos contacto con la educación, ya sea porque tenemos hijos, hijas, sobrinos, nietos que están tratando de tomar clases en estas circunstancias. Vemos que la parte emocional está afectando pues tanto a los alumnos como a los propios docentes. Hace unos meses, en Oye, noviembre, hicimos una Marco, encuesta. Marco, y tus padres de familia, ¿eh? No me los dejes afuera, caray. Por supuesto, no, por supuesto. O sea, esto es un reto de toda la comunidad, de precisamente los papás, las tías, los tíos, los abuelos que están tratando de ayudar. Y en ese sentido, nosotros hicimos una encuesta en noviembre con Reforma entre mamás y papás de escuelas públicas para saber cómo veían ellos el termómetro de sus hijos, ¿no? Y los resultados son preocupantes, porque por un lado, 70% de ellos nos dijeron que no les gustan las clases a sus hijos a través de la televisión, las encuentran aburridas. Y cuando empezamos a ver la parte anímica, pues son muy preocupantes los resultados. 70%, por ejemplo, pues ven con que hay problemas de ansiedad, hay un problema del 50% incluso que los ven tristes o enojados. Entonces, hay claramente esta dimensión emocional en donde pues no teníamos los elementos en el sistema educativo, a los docentes, la gran mayoría no nos habían capacitado para poder ayudar a contener emocionalmente a nuestros alumnos y ese es otro reto que tenemos básico. Pero el tercero, Oye, Leo, y el pero más fíjate que preocupante, eso abre una serie de discusiones muy interesantes, porque al final del día la escuela pues causa mucha ansiedad en todos los niños y jóvenes.
pero la misma escuela lo resuelve con la parte presencial, con la interacción con otros alumnos, con los recreos, con desfogar esa energía, cosa que no tienes en la casa, ¿eh? Me parece que ese es un punto fundamental, Marco. Es un punto fundamental y en donde, pues la verdad, pues el sistema educativo otra vez ha dejado mucho que desear. Y es ahí donde, en el mejor sentido de la palabra, en la crítica propositiva, no se vale que todavía el aún hoy secretario de Educación, Esteban Moctezuma, hace unas semanas en la última mañanera que yo creo que participó, dijo que como estaban conscientes precisamente de esta parte de la afectación emocional, ya se iba a comenzar, incluso en estados con semáforo amarillo, a establecer asesorías tanto académicas como emocionales, no solo a los estudiantes, sino también a los padres y madres de familia. Y yo dije, no, pues esto suena súper bien, pero el problema Sí. es quién las va a dar si no has capacitado a la mayor parte de los docentes para entrarle a este tema. Ahorita vamos a entrar a la parte logística de la reapertura y demás, pero Leo, o sea, tuvimos 2 estados en verde, ahorita ya nomás nos queda uno, pero por varios meses y no se movió un solo dedo para ver de qué manera íbamos a tener clases escalonadas, presenciales, lo que sea, mucho menos se han activado estas asesorías académicas y de contención emocional que habló el secretario. Entonces, sí, qué bueno que lo traen en la fotografía, pero qué malo que pues no tenemos realmente acciones para entenderlo. Y ahí viene mi otro punto que me Ujú. parece básico del diagnóstico, Leo. Estamos navegando en muchos aspectos a ciegas. ¿A qué me refiero para las mamás, los papás que nos están escuchando? No se vale que estamos en febrero y nos han podido decir la autoridad de qué tamaño es el universo de chicas, de chicos, de jóvenes que lamentablemente, por razones económicas, por razones emocionales, por razones educativas, por razones de salud, decidieron tirar la toalla. No tenemos estadísticas del abandono escolar, no tenemos estadísticas de qué tamaño es la afectación en el aprendizaje que están teniendo los estudiantes en estos momentos, tanto del ciclo escolar anterior como de este. Si tú no tienes esta información básica, Leo, ¿cómo puedes tú planear la ruta para eventualmente en la parte pedagógica ir conteniendo las afectaciones educativas que la pandemia está produciendo? Y Déjame, cuando hablamos eh, la primera vez, ahí, no hay estadísticas, pero supongo que debe de haber algún tipo de información en donde se compruebe que ha subido la deserción. Digamos, yo por pura inducción pensaría que esto ha promovido de alguna manera la deserción escolar. No sé si tengas información al respecto, Marco. mira, por ejemplo, hace poco el Poli, una institución y de excelencia, nos compartió al público a partir de una petición de acceso a la información que lamentablemente 23.793 chicos de media superior y superior abandonaron las aulas del Poli en estos momentos. Es solo una institución. Sale un reporte el día de hoy en la prensa que el propio sindicato, en este caso de los bachilleratos estatales de Michoacán, calculan que al menos 20% de los estudiantes han abandonado sus estudios. Solo tenemos pequeñas fotografías, pero no sabemos el tamaño del universo. Y hay una parte que me parece muy básica, Leo. Cuando hablamos la primera vez de todo este tema, podíamos entender que al sistema educativo lo agarraron con los dedos en la puerta, pero ya pasaron prácticamente 11 meses. Esa explicación ya no puede servir de pretexto para seguir navegando a ciegas y tener una serie de limitaciones muy severas, tanto por parte de la autoridad educativa federal como en muchos estados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A mí me parece realmente muy frustrante porque pareciera que se nos está hundiendo el Titanic educativo con resignación. Híjole. Oye, Marco, y todo indica, por lo que veo, cómo va el proceso de vacunación, que creo que por lo menos nos vamos a echar otro semestre más vía remota. Yo no veo, no sé qué pienses tú, pero no veo regresando a clases después del verano, en agosto. Entonces Sin, esto se va sin a duda profundizar. alguna,
No sé qué pienses tú. Mira, yo creo que tienes razón y para prueba un botón. Por un lado, están las imágenes de cómo se ha comenzado el proceso de vacunación de los docentes en Campeche y ahí están los reportes. Uno googlea, se mete a YouTube y demás y fue un desastre. Un desastre logístico, un problema de espera, no llegaban las vacunas, etcétera, etcétera. Y con todo y vacuna, no ha activado la autoridad educativa del Estado algún tipo de acción para encontrar alguna presencialidad, decir, ok, no en todo el Estado, pero en las comunidades rurales vamos a empezar de manera escalonada, diferenciada, nada se ha movido. No hay el liderazgo político para empujar alguna discusión de cómo reabrir las escuelas, pero peor aún, simplemente hace rato te compartía una nota que me parece muy relevante. Coahuila el día de ayer anunciaba a su gobernador que iban a empezar a ver de qué manera hacia el 15 de febrero en las escuelas rurales podían hacer precisamente alguna reapertura paulatinamente. Y estamos hablando de los profesores rurales y de los que ayudan en el programa del CONAFE en estas comunidades más apartadas. El argumento era que en este tipo de comunidades las tasas de contagio son mucho menores y como son los grupos más vulnerables de la población, las afectaciones educativas todavía son peores y por lo tanto urge de alguna manera reabrir las escuelas. Pues inmediatamente el líder de la sección 35 de Coahuila manda un oficio a todos sus compañeros docentes en donde les instruye que no se presenten a las aulas ante el llamado de la autoridad. Yo creo que no va a pasar y que va a pasar el 15 y no vamos a tener clases de reapertura. Si la autoridad dice ustedes regresen, tienen que regresar, ¿no? Pero pues si el sindicato dice nomás no me muevo, pues yo no veo cómo los van a hacer mover. Y aquí quiero que tengamos... ¿El sindicato que no hay condiciones para ese regreso? Es que aquí es donde creo que tenemos que ver la fotografía amplia, el big picture, como diríamos. Yo puedo entender, yo mismo soy docente y tengo miedo de regresar en estos momentos por todas las tasas de contagio al salón de clases. Pero entiendo también perfectamente que la pandemia no se está expandiendo en el mismo ritmo en todas las comunidades, que sí hay comunidades que tienen tasas de contagio mucho menor y que de alguna manera tenemos, sobre todo para atender a las comunidades menos favorecidas, que encontrar la manera de poder empezar a reabrir las escuelas. Estoy consciente que además de la parte logística de el agua disponible, poder lavarse las manos, etcétera, una parte básica que no me queda claro que la autoridad haya puesto sobre la mesa es ¿cuál es la estrategia educativa? Y aquí por eso decía que navegar a ciegas no es aceptable, porque si tú no tienes claridad de cuáles han sido las afectaciones en aprendizajes, si tú no tienes claridad del universo de chicas, de chicos que has perdido, ¿cómo le vas a proponer una alternativa a los docentes para rescatar a esos jóvenes, a esas chicas? ¿Cómo va a ser la ruta para ir recuperando los aprendizajes? Un punto nodal, Leo. ¿Vamos o no a tener tiempo adicional en las escuelas en el verano, como ya anunciaron en otros países, para tratar de recuperar lo perdido del ciclo escolar anterior y o de plano el interés, en este caso, de la protección sindical va a decir ni más? Porque, ojo, sí hay un periodo, obviamente, de descanso que se requiere, pero considerando el periodo de descanso para todo proceso de aprendizaje, sí se puede emplear algunas semanas adicionales del verano para ir recuperando la estrategia educativa. Pero eso implica tener liderazgo, Leo, y yo nomás no veo por parte de la autoridad esa parte fundamental. Y un último punto, en medio de toda esta situación, ¿a quién se le ocurre, más que al señor presidente, recortar el presupuesto en materia educativa? Y pues ahí sí viene la nueva secretaria, pero no la va a tener fácil si tiene recursos mucho más acotados para enfrentar esta pandemia. Pues muy bien, gracias Marco. Vaya retos que va a tener la nueva secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez. Gracias Marco, buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.